¿Hay voluntad real de acuerdo? El drama del paro bien lo merece. La política tiene que darse esa oportunidad, olvidar los partidismos, los tacticismos y las estrategias de confrontación y buscar los posibles puntos de encuentro, que los hay, y bien que los hay, entre Susana Díaz y Juan Manuel Moreno Bonilla. Los principales adversarios políticos andaluces se han dado la mano. Se han hecho su primera fotografía juntos y después de una hora de reunión han convenido que el paro debe marcar la agenda política andaluza. Ahora bien, la presidenta de la Junta y el presidente del PP andaluz discrepan el cómo y dónde hacerlo. Sobre este y otros asuntos de actualidad, fundamentalmente educativos, culturales y deportivos, hablamos en unos minutos con el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Con Luciano Alonso, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Primera reunión entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el líder de la oposición, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Se ha desarrollado con cordialidad, según las partes, y con sintonía en que hay que volcarse en resolver el problema del paro. Y ver dónde hay gasto superfluo, que yo creo, y así lo estimo, que lo hay, y una vez que se tenga identificado dónde está ese gasto superfluo, identificarlo y concretar, poner esos recursos en donde más se necesita, que ahora mismo es en el empleo. Por tanto, yo lo que pido es que se haga una propuesta seria, que se mire exactamente los niveles de ejecución en políticas de empleo. No podemos estar pidiendo dinero fuera cuando no sabemos gastar el 100% de los recursos que disponemos ya en el ámbito autonómico. En materia de empleo, que es la prioridad de este Gobierno y todas sus políticas están orientadas al empleo, no hemos quedado sin respuesta sobre la petición de plan extraordinario. La presidenta le ha pedido que se incorpore a los demás grupos políticos y al Gobierno de Andalucía, al Gobierno y al Parlamento, para reivindicar un plan de empleo extraordinario como tienen otras comunidades autónomas. El señor Bonilla, en el día de hoy, no ha dado ninguna respuesta. Estas buenas palabras deben concretarse en acuerdos sin que las partes coincidan ni cómo ni dónde. Mientras los populares quieren reuniones periódicas y bilaterales entre Moreno Bonilla y la presidenta, el Gobierno andaluz quiere encuentros entre las tres fuerzas con representación parlamentaria y, lógicamente, en la Cámara Autonómica. Yo le he solicitado a la señora Díaz que, en la medida de las posibilidades, ¿no? Yo sé que la presidenta de la Comunidad Autónoma tiene también una agenda compleja, pero creo que es positivo, creo que es necesario y creo que va a ser aplaudido por los ciudadanos si la señora Díaz y yo pudiéramos vernos en una periodicidad de un mes, mes y medio, 2 meses. Creo que sería positivo. Se lo ha pedido expresamente que que el Partido Popular se incorpore a la reunión, a la mesa de los grupos parlamentarios con el PSOE y con Izquierda Unida. Ha sido una petición expresa de la presidenta de la Junta de Andalucía, que el Partido Popular se vuelva a reincorporar a la mesa de diálogo que había abierta en el Parlamento de Andalucía, que, como ustedes saben, abandonó hace unos meses. Una reunión meramente de cortesía protocolaria, según el vicepresidente de la Junta, Diego Valdera, de Izquierda Unida, quien rebaja las expectativas de acuerdos reales que puedan cerrarse en el futuro. Bueno, yo creo que en la vida política todo el mundo lo sabe, hay encuentros que suelen ser encuentros de carácter político, de cortesía. Yo quiero situar que este es un encuentro de cortesía. Si alguien quiere esperar del primer encuentro entre una fuerza política que hoy está en la oposición en Andalucía, es decir, la fuerza política de la oposición, y la presidenta del Gobierno, pues la solución a todos los males que tiene esta comunidad autónoma se estaría equivocando. Creo que se está en un primer encuentro, creo que la presidenta así lo ha expresado de cortesía. ¿Para qué también? Para impulsar que si hay un escenario natural del diálogo y del acuerdo, debe de ser el Parlamento. Y a mí me parece muy bien. El vicepresidente de la Junta, Diego Valdera, en un desayuno informativo organizado por Europa Press y la Fundación Cajasol, ha avanzado que barajan una ley que impulse el nuevo modelo productivo basado en la economía social ampliada. Esto es, dar mayor relevancia a las cooperativas y pymes frente a las grandes industrias y multinacionales. Hemos hecho cosas, pero yo creo que hay que reconocer, y yo quiero reconocerlo hoy como vicepresidente del Gobierno, que vamos lentos, que podemos y debemos ir más rápido. Los acontecimientos y las demandas de la sociedad
van más rápidos que nosotros y, por lo tanto, necesitamos más velocidad en la acción del Gobierno. El próximo 25 de marzo se cumplirán 2 años desde que Andalucía optó por un tipo de gobierno y un tipo de diálogo social. Tenemos que imprimir más ritmo al trámite legislativo. Valderas, quien reiteraba en este total que acaban ustedes de ver y escuchar su mensaje de que el Gobierno andaluz necesita más velocidad en la acción del Gobierno porque, aunque hayan hecho cosas, las demandas de la sociedad van más rápidas. Reclamo de Valderas que entiende el secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, quien con todo anuncia que con la segunda parte de la legislatura llega el tiempo de las leyes, y como ejemplo ha puesto la que mañana aprobará el Consejo de Gobierno sobre la memoria democrática de Andalucía para hacer justicia con las víctimas del franquismo. Que se moje el Gobierno, que el Gobierno tome decisiones, que el Gobierno no deje de abordar un asunto que preocupa. No hay ganas de revancha, lo que hay es justicia. Cuesta tanto, después de tantísimos años, que podamos hacer justicia con la verdad. Si alguien hizo algo, lo hizo. Si no lo hizo, que no conste, ¿no?, en su expediente de que fue un mal hombre, una mala mujer, si no hizo nada, ¿no? En clave política, una cosa más, el PSOE empezó la precampaña a las elecciones europeas del 25 de mayo, ayer en Málaga. Izquierda Unida eligió a finales de la pasada semana al andaluz Willy Meyer, mientras el Partido Popular sigue sin candidato. En la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular Nacional, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la sazón presidente de los Populares Nacionales, no ha desvelado todavía la incógnita de si será el andaluz Miguel Arias Cañete el cabeza de lista, como apuntan muchas quinielas, lo que obligaría a una crisis de gobierno con la salida del ministro de Agricultura y Pesca. Y hoy, después del Día Internacional de la Mujer del pasado sábado, entrega de los premios Meridiana, que han distinguido la labor de colectivos y mujeres en la lucha por la igualdad de las mujeres. Entre las galardonadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, la directora del Hoy por Hoy de la SER, la periodista Pepa Bueno. Yo, muy jovencilla, la primera manifestación de la que tengo memoria fue para pedir una ley del aborto. Batallando, reivindicándolo, no, lo mío era intuitivo, era de sentirme una ciudadana libre y no entender que no pudiera ejercer mi libertad. Nunca pude imaginarme que 30 años después iba a tener que salir a la calle a reivindicar lo mismo para mi hija. No nos van a callar, a las mujeres en general, no se van a quedar quietas las chicas jóvenes. Y el temporal de Levante que azota el campo de Gibraltar ha obligado a suspender las comunicaciones marítimas entre Algeciras y Tarifa con Tánger y Ceuta. Asimismo, la flota pesquera ha permanecido amarrada a puerto. Afortunadamente, el viento remitirá poco a poco después de la alerta naranja que hemos tenido en Cádiz y la alerta amarilla en Málaga, Granada y Almería. Sobre todos estos asuntos dialogaremos en la tertulia con los periodistas Raúl Limón, Pepe Contreras, Rosa Yacer y Elena Carazo. Los 4 se incorporarán a la entrevista que comienza en estos momentos en aproximadamente media hora. Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el Par Todas por Todas. Gracias por invitarme. Me va a permitir que empecemos la entrevista con un sonido universal. Consejero, al margen del homenaje del 28F que sin lugar a dudas se brindó a Paco de Lucía, no sé si la Junta prepara algún gran homenaje, algún gran concierto, algún museo, algún premio internacional. No sé si barajan algún tipo de agenda en ese sentido, en esa dirección, como por ejemplo ya lo ha anunciado el Ayuntamiento de Algeciras. Yo lo que tengo que decir de Paco Lucía es que la música existía antes de él, pero ya nada será igual sin él, ¿no? Porque él ha marcado un antes y un después en la música. Nosotros siempre estamos abiertos al reconocimiento de una figura espléndida, ¿no? Hablé con el alcalde de Algeciras el día que la presidenta y yo estuvimos en el entierro y estaremos abiertos a todo aquello que signifique el reconocimiento de su tierra a un grande, ¿no? Porque va a haber un museo, por ejemplo, de Camarón en San Fernando. ¿Lo habrá, cree usted, en Algeciras de Paco de Lucía? Bueno, el alcalde habló de esa posibilidad y, por tanto, cualquier posibilidad, insisto, de reconocimiento a Paco Lucía, nosotros la acogemos con mucho cariño porque, insisto, la música existía antes de él, pero no es lo mismo después de él. Sin lugar a dudas. Bueno, consejero de Educación, Cultura y Deporte, vamos a hablar de esas 3 materias, pero consejero, permítame antes que nada que
le apele a su olfato político de trayectoria y me diga qué le ha parecido la reunión de esta mañana entre el líder de la oposición, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Usted percibe la posibilidad de acuerdos? Bueno, yo creo que la presidenta de la Junta de Andalucía se ha caracterizado desde el primer día por ir buscando acuerdo, entendimiento, diálogo. Esa es una de sus características. Nos lo dice también a los mismos consejeros. Yo creo que ha sido una visita de mera cortesía y ella ha situado muy bien el debate político donde tiene que estar el debate político en las democracias, ¿no? Para mí el debate político en las democracias está en los parlamentos, que es donde existe la soberanía popular. Las tres fuerzas políticas están allí y yo tengo mucha esperanza de que las fuerzas políticas se encuentren en el Parlamento y aunemos esfuerzos y sumamos voluntades. Esa es la orientación. Porque claro, el problema de Juan Manuel Moreno Bonilla es que no es diputado, no tiene presencia en el Parlamento, pero el debate tiene que ser allí, ¿no? Yo creo que el debate está siempre en el Parlamento, ¿no? Las democracias parlamentarias se caracterizan precisamente por eso, ¿no? Él tiene ahí un grupo parlamentario muy potente y que puede hacerlo magníficamente. Tampoco Izquierda Unida Maillo está en el Parlamento y, sin embargo, pues tanto Castro como el propio vicepresidente Diego Valdera están haciendo un buen trabajo. Yo creo que el punto de encuentro debe ser el Parlamento y ahí nos encontraremos, si tiene verdadera voluntad el Partido Popular de llegar a acuerdos. Se está poniendo mucho el foco, y no puede ser de otra manera por la importancia que tiene, en el pacto por el empleo, pero uno de los pactos ofrecidos por el PP, por ejemplo, es con la educación, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con el PP cuando las posturas están en las antípodas, viendo la reforma de la LOMCE? Hombre, resulta muy difícil, ¿no? Si ha habido un consenso que no se ha hecho es la LOMCE, ¿no? Fíjense que yo no recuerdo en la democracia que 11 formaciones políticas, 11 hicieran una enmienda a la totalidad a una ley orgánica. Nunca recuerdo. Pero recuerdo menos todavía que esas 11 formaciones políticas firmen un pacto en el cual, en cuanto que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta o no gobierne, se cambia la ley. Entonces es difícil hablar de consenso en educación cuando estamos llegando a esos niveles, ¿no? Por tanto, veo muy difícil el tema de educación, pero lo veo fundamentalmente porque el ministro no ha querido llegar a un acuerdo, ¿no? Yo sé, la socialdemocracia siempre se caracterizó por una cosa, ¿no? Aparte de la legitimidad que daban las urnas, que me parece extraordinariamente importante, después siempre buscamos la legitimidad social. Aquí no se ha buscado la legitimidad social, se ha puesto el imperativo de las urnas, por tanto, tengo tantos diputados y impongo esta ley orgánica. A mí me parece que es una mala forma. Para una ley extraordinariamente importante, no olvidemos que estamos hablando de la ley del siglo XXI. No puede nacer muerta, porque es una ley que nace con vocación efímera, puesto que todas las demás formaciones políticas, hemos dicho, la vamos a cambiar en cuanto podamos. ¿Cuánto daño hace al principio de igualdad esta ley? Mucho. En Andalucía, extraordinariamente. Es uno de los elementos fundamentales del recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Nosotros tenemos tres conceptos en educación en Andalucía que son clave y que son irrenunciables para nosotros. Es la inclusión. Por lo tanto, hacemos una política educativa inclusiva, una política de equidad y una política de calidad. Por lo tanto, en la misma medida en que la ley permite a los colegios seleccionar un porcentaje importante, 20 o 30% de sus alumnos, en función de su capacidad, estamos ya buscando una educación elitista. Ya no partimos todo del mismo concepto. Por lo tanto, nosotros hablamos de una educación inclusiva, una educación donde todos somos iguales ante ella. Durante muchos años, en mi infancia se decía la educación no era un derecho de todos, sino era un privilegio de unos cuantos, ¿no? Pues esto va un poco en esa dirección, ¿no? El Tribunal Supremo les dio la razón, pero ¿tendrá la Junta que renovar los conciertos educativos con los colegios que se segregan por sexo por culpa de la LOMCE? Bueno, el Tribunal Supremo nos dio la razón. Sí, pero claro, ahora hay una nueva ley. Pero fíjese usted que el acuerdo que había de 2013 a 2017 es por 4 años y por tanto lo vamos a mantener. Lo vamos a mantener. Vamos a mantener el concierto de no pondremos dinero público para una segregación por sexos. Fíjese... ¿Esperan ustedes una mansalva de recursos a los tribunales de estos colegios? Bueno, en el Estado de Derecho los tribunales de justicia forman parte, ¿no?, del tema. Yo creo en la coeducación como un elemento fundamental. Las políticas de igualdad son claves, ¿no? Fíjate, esto es una recomendación que han utilizado, una recomendación de la UNESCO del año 1960, que es preconstitucional. Pues le voy a decir cuál es cuál fue la recomendación. Eso se hizo
atendiendo a que en el mundo árabe la mujer no iba a la educación. Evidentemente, si no iba a la educación, usted sabe por el contexto tan machista que hay en el mundo, en ese momento en el mundo árabe. No voy a entrar en valor. Por eso se permitió esa prerrogativa, claro. Sí, había una recomendación, porque era una manera de incorporarlo. Bueno, que eso se aproveche ahora en 2014, pues me parece tremendo, ¿no? No, mire usted, hemos vivido el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, y estamos viviendo en propia carne el dolor que significa la muerte y las víctimas, ¿no? Y yo creo profundamente en la coeducación como elemento fundamental, no creo en la segregación. La segregación en las escuelas no ayuda a acabar con... Yo creo que es con la lacra de la violencia de género. Simplemente un atavismo. Eso es una mirada hacia atrás de una época que muchos preferimos no recordar. Quiero ir un pasito más allá. ¿Cuándo la Junta de Andalucía o algún partido político se va a atrever no solo a no prorrogar conciertos con colegios que segregan por sexo, sino a dar un paso más allá y pedir que se prohíba ese tipo de educación? Bueno, eso constitucionalmente no es posible, ¿no? Es decir, si usted solo lleva un término de educación privada, pues puede. Yo lo que no estaré nunca de acuerdo es que se subvencione con dinero público ese modelo educativo, ¿no? Pero la iniciativa privada, en fin, en un Estado como de derecho se le puede permitir. Lo que yo nunca haré es permitir, si las condiciones políticas y el derecho me lo permiten, es financiar con dinero público esa segregación por sexo. ¿Por qué en un país aconfesional como España cree usted que cueste todavía tanto que la religión no pertenezca al ámbito privado y tenga que seguir presente en las escuelas? Sí, a mí me resulta muy, si me permite, hasta muy doloroso, ¿no? Mire usted, nosotros somos herederos, la mayoría de este país somos herederos de un concepto muy hermoso que era la Ilustración, que se llamaba la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia consistía como elemento fundamental incorporado a todo el concepto europeísta, el respeto a la diferencia, el respeto a los demás, ¿no? Lo que más me duele de esto es la intolerancia. ¿Y por qué digo esto? Pues mire usted, mientras la religión era una opción optativa de que los padres puedan ver a sus hijos, yo lo tengo que respetar. Eso es lo que había hasta ahora. Ahora, cuando eso pasa a ser una asignatura obligatoria, arreglada, una asignatura que tiene una nota y que esa nota puede influir en las becas y puede influir en un currículum, yo nunca pensé que las creencias eran evaluables, ¿no? Por tanto, ese concepto de intolerancia, de hacer que los demás tengan que hacer lo que tú quieres, esto se da mucho en la derecha de este país gobernado por Rajoy, porque es lo mismo que está ocurriendo con el aborto, lo mismo que está ocurriendo con la pérdida de derechos, ¿no? Ese es un elemento fundamental que no sé qué tiene que ver eso con la austeridad dichosa de paso, ¿no? En cualquier caso, ustedes van a intentar minimizar a la mínima expresión precisamente el impacto de esta ley, una hora solo de religión a la semana. Lo estamos estudiando si podemos una hora de religión, porque además tenga usted en cuenta que hacer una asignatura ya que es evaluable tiene que tener una alternativa y por tanto estamos también ajustando lógicamente el horario. Depende de la comunidad autónoma esa definición. ¿Y van a mantener educación para la ciudadanía dentro de las optativas? Por supuesto. Mire usted, cuando la LOMCE pone por encima del respeto a la Constitución, del respeto a los valores cívicos, del respeto a la tolerancia que antes le decía, el valor religioso, a mí me parece que eso es un serio problema, ¿no? Yo quiero que los niños y las niñas de Andalucía se eduquen en la libertad, en la tolerancia, en el respeto a los demás, en respeto a la diferencia. Y después las creencias es un condicionamiento personal que uno decide y que yo no estoy en contra de ellas. No lo estoy, ¿no? Hablemos de la reválida. Evidentemente la Junta de Andalucía tiene que aplicar la reválida, está dentro de la ley, pero ustedes no van a dejar atrás a aquellos chavales que, habiendo aprobado los cursos, no superen esa reválida, ¿no? Mire usted, lo primero que quiero decir es que la reválida también es otra vuelta a ese claroscuro del pasado, ¿no? Es decir, mire usted, la reválida es un programa de selección que siempre perjudica a aquellos que tienen menos recursos económicos, porque, primero, nadie conoce a un alumno como los profesores o como los tutores, nadie. Hay una evolución de un trabajo durante un año, ¿no? En el mismo momento en que ese chico o chica pueda aprobar y después tenga que someterse a una evaluación global dentro del Estado español, que no sé por qué, pero no van todas las asignaturas, solo van una serie de asignaturas. Por tanto, quien tiene recursos económicos se prepara exclusivamente para esa reválida. Yo soy heredero viví aquello y por lo tanto la reválida primero está rechazada pedagógicamente. Solo hay 3 países en Europa que la aplican, por tanto cuando ahora decimos que esto es una novedad, no. Esto es desviar del sistema educativo a un número importante de personas que no van a tener posibilidad de continuar. Por tanto, nosotros ¿qué decimos? Que haremos lo posible por su continuidad en el sistema educativo. Tercero, que tenemos que buscar una titulación
alguien no puede aprobar un curso y quedarse fuera porque ha suspendido la reválida. Y cuarto, nosotros creemos que la evaluación del profesorado tiene que estar algo más que no corregir los exámenes. Tiene que formar parte de las pruebas. Por tanto, estamos en contra de esa evaluación, que es uno de los elementos donde se invade la competencia autonómica. En esta ley educativa, la reforma de la LOMCE, ¿usted cree que priman los intereses economicistas o subyace un interés únicamente ideológico? Las dos cosas van conjuntos. Mire usted, nosotros no hemos estado nunca en contra en Andalucía, no puedo estarlo, sería un irresponsable, ¿no? En contra de mejorar el fracaso escolar, en contra de mejorar el abandono escolar y en contra de la calidad. Siempre he estado a favor. Pero cuando usted solo se queda en la calidad y para que eso sea posible, de modo que le salgan bien los informes PISA del mundo, usted lo que hace no puede hacer una selección, porque usted echa del sistema educativo a aquellos que no aprueban o a aquellos que tienen alguna dificultad. Por tanto, usted el concepto de equidad y de inclusión ya los deja fuera. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente al mandarlo a la formación profesional básica, usted los quita del sistema. Así que, evidentemente, rápidamente empezarán a subir, diríamos, la cuenta de resultados, los rankings, que tanto le gusta a la derecha de este país, ¿no? Nosotros creemos que no hay que hablar de ranking, hay que hablar de formación integral. Pero, consejero, evidentemente, le entiendo lo que usted me está diciendo, pero en Andalucía, evidentemente, no podemos sacar mucho pecho de esos informes PISA, ¿no? No, yo no saco mucho. Evidentemente hay universalización aquí de todos los colegios y no hay una selección como, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que mandan a los colegios que quieren hacerlo. Claro, pero es que la LOMCE te hace eso. Vamos a ver. Nosotros hemos acortado, en los últimos tiempos, el fracaso escolar estamos a 1,1 de diferencia de España. Hay que ver dónde partíamos, pero con todos, no dejando fuera a nadie. No dejando fuera a nadie. Segundo, el propio informe PISA reconoce que somos la comunidad autónoma que más ha recortado en los últimos 3 años. Y vuelvo a decirle, desde un principio de equidad, no la educación al derecho de todos, no un privilegio de unos cuantos. Por tanto, la LOMCE que te dice, el que fracase, nosotros decimos, hay que recuperarlo, hay que darle posibilidad de que tenga un itinerario educativo. Y dicen, no, aquí se expulsa del sistema, se manda a la formación profesional básica. A mí eso me parece muy doloroso. Mire usted, en la infancia, cuando eres muy pequeño, no puedes cortar la posibilidad de un itinerario educativo, no puedes segregarlo. Y esto es un programa de selección, y por eso estaremos en contra. Y quien tenga recursos económicos, pues pondrá un profesor particular, lo llevará a una academia y seguirá el sistema, y los demás tendrán que irse fuera del sistema. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo con esa ley. Supongo que todos estos argumentos se los ha expuesto al ministro, ver en los consejos territoriales de educación. ¿Qué le ha respondido? Mire, nosotros hicimos algo más. Nosotros pedimos, en esta legislatura no se había reunido ni una sola vez la Comisión de Comunidades Autónomas en el Senado. Y 5 comunidades autónomas, Asturias, Cataluña, País Vasco, Canarias, y nosotros pedimos una sesión extraordinaria en el Senado. Y fuimos a ofrecer consenso, a llegar a acuerdo. Una ley de esta importancia no puede nacer muerta. Mire, las leyes que salen por consenso, son leyes que todo el mundo se siente importante. ¿Por qué? Porque forman parte de la solución de los problemas ciudadanos. Las leyes impuestas son una especie de barreras que todo el mundo quiere derribar. Ahí tiene usted 11 formaciones políticas que quieren tirarla. Le ofrecimos la posibilidad de un consenso. No nos atendió, no dijo nada. Simplemente digo, le estoy muy agradecido porque hayan hecho esta reflexión. Eso fue lo que contestó. ¿Qué hizo? Vio que era una ley que se apresuraba, veo que era una ley que va a toda pastilla, que no tiene financiación, que no sabemos la financiación en este momento de cuenta esa ley. Después, si me permite, le haré una reflexión sobre la formación profesional básica, que en este momento, a estas alturas, cuando estamos haciendo a los padres diciéndole que del 1 a final de marzo tienen para escribir a sus hijos, no sabemos cómo hacer la formación profesional básica. Sabemos que se ha cargado la formación inicial que había antes, pero no sabemos cómo va a ser. Y a mí me parece que es una irresponsabilidad absoluta de la que... ¿Y qué hacemos con esos chavales? Pues esa es la pregunta que yo le hago al ministro Wert, la volveré a hacer en el Parlamento el próximo día, y el día 19 que tenemos la Comisión Interterritorial se lo volveré a decir. Es decir, funcionaba bien la formación profesional básica, la inicial, que tenía una magnífica acogida, y la hemos sustituido por algo que no sabemos todavía cómo va a ser. Me parece, el propio Consejo de Estado ha dicho que es una ley apresurada, y que es una ley sin financiación. El Consejo de Estado, no yo. ¿Qué va a hacer la Junta de Andalucía para intentar amortiguar el impacto de la reducción de becas? Bueno, ya la hemos hecho la beca de Adriano, la hemos sacado, ¿no? La beca de Adriano ya está. Casi 8.000 alumnos y alumnas de Andalucía. Mire usted, vamos a ver, cuando alguien aprueba, porque este truco lo han intentado decir, es que lo que nosotros hacemos es que damos la beca a los mejores. No, mire usted. El 5
es la nota académica que significa aprobar. Por tanto, aquellos que aprueben y sus padres no tengan recursos económicos no pueden dejar de estudiar. Y eso es lo que ha hecho, ha elevado el listón en casi 8.000. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Compensar, equilibrar, aparecer la equidad como elemento fundamental. Es decir, el gobierno de Susana Díaz que dice, mire usted, yo tengo que hacer posible que esos andaluces y andaluzas no se queden sin estudiar porque sus padres no tengan recursos económicos. La beca Adriano va a estar en torno a casi 8.000. Y la hemos equilibrado, somos la única comunidad autónoma que lo ha hecho. ¿Y la beca 6.000? La beca 6.000 es una de las más importantes en España, la mantenemos, igual que mantenemos la beca segunda oportunidad. De todos aquellos que se marcharon en un momento determinado, ¿no? Lógicamente, pues yo también, en fin, no me gusta, pero los entiendo, ¿no? Encontraban fundamentalmente en todo el tema de la construcción, pues unos salarios importantes y se marcharon y ahora le damos la oportunidad de volver. Es decir, tenemos el sistema de becas más importante de este país y lo seguiremos manteniendo porque esa es la política de un gobierno progresista, de un gobierno que preside Susana Díaz. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, consejero, y volvemos, y tras la publicidad hablamos fundamentalmente de cultura y deporte, porque el consejero Luciano Alonso, aparte de educación, es responsable de esas carteras. Lo dicho, 3 minutos y volvemos con Luciano Alonso. Seguimos yendo a por todas esta noche con el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. En la primera parte de la entrevista la hemos volcado a la educación. Queremos ahora hablar de cultura y deporte, con 2 leyes, consejero, que van a ver la luz ¿cuándo? La ley del deporte, la ley del mecenazgo. ¿Qué plazo baraja la consejería? Bueno, la ley del deporte está ya en la recta final para entrar en el propio Parlamento. Una ley tan necesaria como imprescindible, ¿no? Hasta ahora, cuando hablábamos de deporte, siempre hablábamos de un deporte de élite, de un deporte federado. Afortunadamente, estamos asistiendo a un movimiento social muy hermoso, ¿no? Yo he dicho que durante mi infancia y mi juventud, cuando hablábamos de la práctica deportiva, siempre había que mirar como tantas otras cosas hacia el norte, ¿no? Porque tenían instalaciones deportivas, por nosotros no las teníamos. En este momento tenemos ahora mismo 14.000 instalaciones deportivas en Andalucía puestas al servicio de los ciudadanos. Y si eso es importante, malo es el hecho de que estemos ahora mismo en un 42% de andaluces y andaluzas que practican deporte al menos 3 veces a la semana. Yo me conformaba cuando llegué a la Consejería de Deporte con llegar al 38, 40 y estamos en un 42, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay una nueva forma de entender la vida, el deporte como salud, no solo el deporte como competición, y eso necesita una respuesta, ¿no? Eso también tiene que organizarse, por tanto, una ley del deporte también que entre el I+D+I en la investigación deportiva, una ley del deporte que sepa adaptarse a los nuevos tiempos, y por tanto adaptarse a los nuevos tiempos hay que hacer posible que esa cultura deportiva encuentre respuesta a las demandas que necesita, y una ley del deporte también el deporte como generador de riqueza y empleo, que no debemos olvidar. Hace 3 años encargamos un estudio a analistas de Andalucía que pertenecen a Unicaja y nos daba que el 3% del PIB andaluz lo hacía la práctica deportiva, ¿no? Por tanto, un nuevo tiempo para el deporte y una ley del deporte, insisto, que analice ya todo el contexto del deporte y, por supuesto, unos conceptos muy interesantes. Por ejemplo, no vamos a tener, si me permiten la expresión, ninguna piedad en el tema del doping y valoramos mucho el tema de la igualdad de la mujer, ¿no? Ahora mismo en las federaciones, en la dirección de las federaciones, apenas hay mujeres. Y vamos a exigir por ley que, atendiendo al número de deportistas que lo practiquen, tiene que haber el mismo representante en la federación deportiva. Lo digo por decir algunos de los elementos cualitativos de una ley, insisto, novedosa en España e innovadora. ¿Y la ley de mecenazgo en 3, 4 meses aproximadamente? La ley de mecenazgo 3 o 4 meses, ¿no? La ley de mecenazgo, yo creo que hay elementos tan atractivos en ella que tenemos ahora mismo, la verdad, que la bendición, si se me permite la expresión casi religiosa, de todo el sector cultural, ¿no? Porque hay un elemento nuevo, y es el elemento que habla del consumo cultural. Hasta ahora siempre hemos hablado de la ley de mecenazgo en España con algunos criterios que a mí me parecen superados, ¿no? Por ejemplo, somos la comunidad autónoma donde tenemos el IVA más alto de toda la Unión Europea, un 21%. Cuando empiezas a preguntarle al sector cultural cómo está la relación con los demás países de la Unión Europea, pues uno piensa que solo los pequeños países como Bélgica, Holanda o Luxemburgo tenían un 5%, un 6%. No, ves que Alemania o Francia tienen un 7%, ves que Italia tiene un 10%. Y dices, bueno, pues por lo menos los países que han intervenido por parte de la Unión Europea, ¿no? Grecia tiene un 11%, y Portugal fue, en fin, nuestros fraternales hermanos fueron los únicos
que nos acompañaron en esta subida del 21% del IVA. La bajaron inmediatamente porque vieron que se caía el consumo cultural. Bueno, ese es un tema que nos preocupaba. Por tanto, el IVA está haciendo un daño tremendo. Se habla de una caída del 30% de empresas culturales. Y lo segundo que nos preguntábamos es cómo es la ley de mecenazgo de España, porque para hablar de una ley de mecenazgo en Andalucía, la ley de mecenazgo tiene, para mí, en España, un tema tremendo, que es una ley muy simplista. ¿Por qué? Porque tú, para acogerte a la ley de mecenazgo, solo puedes ser asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué significa esto? Significa que la pequeña y mediana empresa no puede entrar, por tanto no hay deducciones y tienen que ser grandes cantidades de dinero, por tanto grandes cantidades de dinero y organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué ocurre? Que la pequeña empresa, con un proceso administrativo muy duro, porque para poderlo deducir no entra. Por tanto nosotros tenemos que hacer una ley de mecenazgo en Andalucía que contemplara, uno, que era fundamental y que era clave que el pequeña y mediana empresa, en Andalucía es el 93%, pudieran entrar para ese tema. Y hemos puesto algo que es novedoso en la Unión Europea y en España, que es el consumo cultural. ¿En qué consiste en esa ley de mecenazgo el consumo cultural? Consiste en algo tan hermoso y tan atractivo, pero a la vez haciendo que recaiga en la sociedad civil el tema del impulso cultural, es que cuando yo vaya al cine o vaya al teatro o compro un libro, pueda deducir de la cuota autonómica. Esas deducciones no llegarán hasta 2016, ¿no? En cuanto que la ley se apruebe, quiero decir que en cuanto que la ley se apruebe, la cuota autonómica se pone en marcha. Pero me parece que hay un antes y un después. Eso significa una ruptura. El otro día me decía un director de cine, no voy a decir el nombre porque no sé si le gusta o no, que tuvo el detalle de irme a escuchar cuando expliqué la ley de mecenazgo aquí en Sevilla, que era muy difícil que ahora que se haga una ley de mecenazgo en España o una ley de mecenazgo en Europa no se tenga en cuenta la ley andaluza, porque es la ley que hace el consumo cultural. Y por tanto, eso es una actividad nueva, distinta, que permite a las empresas crear, mantenerse y permite crear empleo, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas culturales, pero vamos en primer lugar a presentar a los invitados que nos acompañan esta noche. Rosa Yacer, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Raúl Limón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pepe Contreras, bienvenido de nuevo. Por cierto, hablaremos luego con Pepe Contreras porque es un héroe del periodismo que acaba de crear un periódico en papel. Y eso es noticia, ¿eh? No solo en papel, hay operación en Internet, ¿eh? Bueno, ahora hablamos después en Muchas tiempo de gracias. tertulia, para no perder tiempo con el consejero. Gracias. Elena Caraz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bueno, noches. venga, a ver quién rompe el hielo. Hombre, lo del 21% del IVA, ¿no? Yo creo que el otro día hubo una marea roja. No sé si lo del color tiene que ver con la política, pero desde luego había gente de todos los colores en Madrid. Sí. ¿Y de qué forma podemos hacer que el gobierno entre en razón en esta historia? Porque es algo que clama al cielo, ¿no? Sí, ¿Qué puede hacer la comunidad? No, ya le he dicho los datos, ¿no? Primero, ¿no? Porque Sí. me parecía que había que compararlo, porque en un momento determinado uno puede decir lo que es igual no es ventajoso para nadie, ¿no? Y si toda la Unión Europea tiene un 21% del IVA, pues al menos hay... No, el problema es que es el IVA, digamos, más alto de toda la Unión Europea. Se ha caído un 30%. Se ha caído un 30% de la industria cultural incapaz de mantenerse con ese IVA, porque el consumo cultural se ve afectado por dos temas clave. Uno, por la crisis económica, evidentemente, y el consumo familiar padece la crisis económica y también el IVA cultural. Mire, yo siempre puedo poner un ejemplo. Un concierto, en mi caso me van a perdonar que salga mi raíz malagueña, de mi admirado Pablo Alborán. Bueno, antes de la subida del IVA, con una entrada a un concierto suyo de 20 euros, te podía salir por 21 euros. Ahora, después de la subida del IVA, eso se va a 26 euros, 28 euros. Si van 4 de la familia, es como si fuera una entrada más. ¿Qué hace? El consumo cultural se va hacia atrás. Quiero decir, a mí me parece que lo del IVA es una aberración, sinceramente. Montoro se ha cerrado en banda, según me cuentan en el tema, y por eso yo creo que la solución pasa desde mi punto de vista, ¿no? Por esto, cuando habla de la ley de mecenazgo, yo creo que hay que dejar de hablar de dádivas. Y yo creo que hay que hablar que la sociedad civil tiene que tener un protagonismo. Por eso la ley de mecenazgo de Andalucía busca fundamentalmente que la cultura ha estado muy subvencionada. Ha dependido mucho diríamos, de los poderes públicos, de la subvención, de los créditos, ¿no? Y ahora hay que hacer otro tipo de cultura. O sea, no tiene que tener esa dependencia. Tiene que seguir, la cultura tiene que seguir teniendo fórmulas para ayudar, pero no tiene que tener esa dependencia. Para que eso sea posible, tienes dos soluciones. O quedarte en manos del mercado, y cuando nos quedamos todos en manos del mercado sabemos que es horrible, porque impone su norma, o hacer que la sociedad civil tome un protagonismo
muy importante. Eso es el mecenazgo. Por tanto, el micromecenazgo que se está haciendo en todo el mundo, fíjese lo hermoso, aparece muy bien en la ley de mecenazgo, querido Fernando, cuando nosotros podemos ayudar a hacer un corto, a publicar un libro, a que se mantenga una compañía de teatro. ¿Por qué? Porque nosotros en esa ley de mecenazgo vamos a ser capaz de dar fórmula a algo que ya está en el mundo. En ese sentido, consejero, ¿qué le parece las novedades que parece que va a introducir el Gobierno respecto a la regulación del crowdfunding, precisamente como fórmula de micromecenazgo que coge Internet como plataforma y que realmente no estaba hasta el momento regulado en España, ¿no? Nosotros lo recogemos en la ley de mecenazgo claramente, el micromecenazgo lo recogemos. Yo he dicho muchas veces que a veces los políticos vamos detrás de la sociedad, porque eso se está haciendo en el mundo, se está haciendo en Europa, se está haciendo en España y se tiene que hacer en Andalucía. Nosotros lo que le vamos a dar es cuerpo legal. Y a mí me parece que eso es necesario, pero hay que darle fórmulas, ¿no? Yo tengo muchas esperanzas, insisto, en que la sociedad civil tome el protagonismo de la cultura. Pero, ¿por qué me gusta el micromecenazgo? Pero también me gusta el consumo cultural. Yo tengo que hacer posible que al cine no vayan solo a aquellos que tienen una situación económica importante, porque si no, se abandona. Si hay una deducción, hay una sociedad civil que toma protagonismo, que se suma, que cambia una sociedad. Esa es la filosofía de una ley de mecenazgo que espero que pueda estar aprobada lo antes posible y que tengo mucha ilusión con ella. Consejero, yo le quería preguntar, porque usted tiene dentro de sus carteras, porque en realidad no tiene una, tiene una mochila completa y además es malo llevar las mochilas tan cargadas, pero bueno, ya se lo habrán dicho, ya se lo habrán dicho los médicos escolares. Tiene una consejería que tiene un antagonista claro con el que es muy complicado lidiar, y le voy a preguntar a ver cómo conseguimos lidiar con él, que es la Iglesia. Es decir, usted tiene una consejería donde la Iglesia, que yo sepa es el único país del mundo donde se mete en las escuelas, tiene otra consejería donde la Iglesia es probablemente el primer propietario de bienes culturales y uno de los, digamos, de los baluartes de las manifestaciones culturales de esta comunidad también. ¿Cómo se maneja, cómo se puede conseguir que haya una relación de normalidad y que la Iglesia mantenga su patrimonio? La relación de normalidad siempre se dice que si algo dificulta el diálogo, siempre la obstinación de algunos, ¿no?, en ver el mundo desde su pequeña ventana. Para que el diálogo sea posible, para que sea una actitud buena, tiene que admitirse la parte de verdad que hay en los demás. Yo he tenido algunos encontronazos con la Iglesia en el tema cultural. ¿En qué sentido? Pues nosotros somos una comunidad autónoma que tenemos un extraordinario patrimonio eclesiástico y no eclesiástico. Y la ley de patrimonio lo único que pedía a la Iglesia fue que se respetara que 4 días al mes aquellos bienes de interés cultural tienen que ser visitados gratuitamente por los andaluces y andaluzas. Lo dice la ley de patrimonio, y lo que se exige, digamos, para el patrimonio civil tiene que exigirse también para el patrimonio eclesiástico. Porque se da el caso de una paradoja tremenda, es que nosotros hemos recuperado, los andaluces a través de los presupuestos de la Junta de Andalucía, una iglesia en Úbeda. Íntegra, 4,5 millones, con presupuesto de la Junta de Andalucía. Y la iglesia, el obispado de Jaén, le da a medias la gestión de esa iglesia a una empresa turística y cobran por ir. Y resulta que los ciudadanos de Úbeda, si quieren entrar, tienen que pagar. Yo dije que me parecía que eso era... Por tanto, ahí he tenido encontronazo. Se está empezando a respetar la visita, insisto, 4 días al mes, y por tanto ahí ha habido encontronazo con la Iglesia, ¿no? Segundo, en el tema de la religión, hombre, antes me lo preguntaba el director, ¿no? Yo no entiendo que la creencia tenga que ser evaluable, pero eso es una convicción. No creo que la creencia tenga que ser evaluable. Es decir, pero tampoco debe ser asignatura, ¿no? Por eso es el único país donde por eso digo que la creencia no debe ser evaluable. Pero fíjese, antes de la LOMCE, ¿qué se permitía? Había la obligatoriedad que los colegios ofrecieran la enseñanza de religión, pero optativa, sin puntuación. Es decir, no era una asignatura, ¿no? Diríamos desde el punto de vista evaluable. Por tanto, el padre y el hijo del padre, los padres decidían si el hijo tomaba clases de religión o no. En el mismo momento en que la religión se convierte en una asignatura evaluable, obligatoria, y además sirve para un currículo y para la nota, incluida las becas, pues evidentemente yo no puedo estar de acuerdo.
Por lo tanto, a mí me parece que es muy difícil que yo, como usted, no piense que tiene que haber un respeto hacia aquellos que no creemos que eso sea valuable. Yo no estoy en contra de que la religión se enseñe. Lo que no estoy es a favor de que eso tenga que ser con una nota evaluable. Por tanto, punto primero. Punto segundo, menos que encima sirva igual, va a valer igual la nota de religión que las matemáticas, o que el lenguaje, o que el idioma. En eso es muy difícil que estemos de acuerdo. Por tanto, eso está produciendo una diferenciación clara. Y lo que me parece peor, y usted lo ha dicho muy bien, no pueden estar los valores religiosos por encima de los valores constitucionales. No pueden, no deben. Los valores constitucionales son la convivencia que nos hemos dado entre todos los españoles. Y en la 11 el valor religioso está por encima del valor constitucional. De modo que la asignatura de educación para la ciudadanía nosotros la tenemos que imponer en Andalucía porque si no queda fuera de la oferta educativa. Eso es malo. Consejero, yo le quería preguntar, porque yo me pongo en el papel de madre y pienso en el curso que viene y estoy muy preocupada, es la verdad. Me pongo en el papel de un profesor intentando plantear cómo abordar el curso que viene y estaría con las carnes abiertas, porque estamos hablando, entra en vigor la 11, se van a encontrar los profesores que no tienen libros de texto adecuados a la nueva normativa. ¿Cómo se plantea este curso en el que ni siquiera vamos a saber cuántos alumnos va a haber en cada clase? Es que ahora mismo veo la situación complicadísima y lo digo ya desde el punto de vista de ciudadana y me pongo en el papel de un profesional de la educación, cómo se está trabajando. Mire, póngase también en mi papel como consejero, ¿no? A mí me quita el dormir, lo digo con absoluta sinceridad, ¿no? Mire usted, del 1 de marzo al 31, al final de este mes, usted sabe que es cuando se hace toda la inscripción para en fin, la matriculación que decimos, ¿no?, para el curso siguiente. Bueno, nosotros hemos pedido al ministro, y lo vamos a seguir intentando, vía judicial, vía de diálogo, que no ponga en marcha la ley. El ministro pone en marcha la ley después de todo este diálogo que hablamos en el Senado y también muy presionado por las comunidades autónomas del PP, que tampoco lo ven porque el propio Consejo de Estado ha dicho que es una ley precipitada. El Consejo de Estado ha dicho que es una ley precipitada y sin financiación. Y ponen en marcha de cara a septiembre, en teoría, la educación primaria y ponen la formación profesional básica. Bueno, mire usted, la formación profesional básica en este momento, hoy, cuando usted me está haciendo esta pregunta, ha sacado solo un decreto. Solo uno. Es decir, que si antes en la formación profesional inicial, que estaba bien asegurada y que tenía un sistema de formación que ha ido aumentando en Andalucía, porque mucha gente ha escogido la formación como elemento fundamental y ha pensado que la universidad no es el único centro de la vida intelectual o de la vida futuro para prepararse, en este momento no sabemos qué va a pasar con ella. Lo que sabemos es que ha quitado la formación profesional inicial, que es la que teníamos. Por lo tanto, es verdad que los padres están preocupados y los profesores también. Fíjate, ha llegado a tal aberración, que como han metido las reválidas y no han puesto en marcha la secundaria, porque las demás comunidades autónomas le dijeron que parara, al no haber reválida se puede dar el caso de que un niño o una niña termine la formación profesional en 2 años, como la reválida no es hasta el tercero, cuando se pone en vigor, y se tire un año entero esperando para poderse examinar. O sea, va a estar un año en el limbo. Va a estar un año en el limbo, porque no hay reválida. Fíjate lo que digo, no hay reválida, de modo que no tiene titulación. Con esa edad, no tener titulación es un golpe tremendo. Por tanto, yo espero que el miércoles, día 19, que tenemos la Comisión Interterritorial, se nos diga algo más. Y es verdad que estamos preocupados por los profesores. Yo también, si fuera padre, lo estoy, y como consejero lo estoy. Pero por más que hemos intentado decirle que la educación a mí es un elemento tan importante, la educación nos hace libres, nos hace emprendedores, nos hace críticos, pero la educación también es economía y empleo, y máxime en este momento. Y cuando estamos hablando de formación, yo no sé por qué estas prisas, por qué llevarla. Es que podemos llegar a septiembre, y haciendo todos los decretos que la comunidad autónoma tiene que hacer, porque no vamos a renunciar a ello, cuando menos hemos tardado en hacer un decreto complementario, cuando ellos lo terminen de sacar, son entre 6 o 7 meses. Por lo tanto, podemos llegar a septiembre sin tenerlo. Yo espero que se recapacite, y si no, haremos lo posible, lógicamente, porque la formación profesional básica pues no haga un destrozo. Eso es lo que puedo decir en este momento. A mi consejero me gusta mucho su propuesta sobre el tema de Machado, pero me gustaría saber
de todo corazón si se va a quedar en una propuesta folclórica, una propuesta poética, una propuesta política, o lo va a convertir en un asunto de Estado y este país se va a tomar en serio el tener los restos de Machado aquí. Vamos a ver, yo nunca lo hice como una propuesta folclórica, quizá por mi alma machadiana, ¿no? Eso de antemano. No, a mí me preocupa de Machado, en primer lugar, una cosa que voy a decir aquí, no lo he dicho antes y me preocupa. Nosotros hemos montado en torno al 75 aniversario de su muerte actividades en las 8 provincias de Andalucía, por el Centro Andaluz de las Letras, con un Juan José Tellez entusiasmado, con mucha gente que nos ha hecho una mano. Y lo primero que he notado ha sido no una excesiva afluencia de gente para leer a Machado o para asistir a los actos de Machado. Por lo tanto, como consejero de Cultura eso me preocupa, porque es uno de los grandes. Para mí, probablemente el mayor. No voy a entrar en comparación, pero el mayor. En segundo lugar, me parecía que ese 75 aniversario, esta comunidad autónoma, yo creía que España también, el gobierno de España, no debía quedarse fuera de estar. Y quisimos estar. Y fuimos extraordinariamente acogidos. También acogido como fue Machado en el exilio. Machado fue una persona acogida extraordinariamente en él y a su madre y a su hermano, ¿no? Pero especialmente a él y a su madre, ¿no? Y cuando fuimos, yo no hice ningún acto folclórico, lo dije en el acto institucional. Y dije que todos estamos agradecidos al extraordinario cariño que se le dio a Machado y a su madre en los últimos días de su vida. Y que por tanto es una figura del exilio y también allí, esa presencia allí nos recuerda a todos que hubo un exilio y que hay mucha gente que defiende que nunca se debe mover de allí. Y dije con convicción, y lo sigo manteniendo, que si volvía, que si había posibilidad de que volviera, a mí me gustaría que volviera a Andalucía. Hay una parte de la familia que piensa que tiene que ir a Madrid. ¿Y por qué dije esto? Su hermano José cuenta que en la chaqueta que tenía en el último día, cuando está en el mar, paseando en la playita aquella de pescadores, hay lo último que escribe, lo cuenta José, dice, habla de la luz de su infancia, habla de la luz de su infancia, ¿no? Y lo escribe. Es decir, su infancia es un recuerdo, un patio de Sevilla, ¿no? Él habla de la luz de su infancia. Y su madre, cuando iban en el exilio, continuamente le preguntaba a Antonio Machado, ¿cuándo llegamos a Sevilla? O sea, la madre pasa todo el rato diciéndole a Antonio Machado, ¿cuándo volvemos a Sevilla? No es el caso de, no voy a citarlo, de otros escritores que en el exilio no querían decir. Por tanto, ¿qué propusimos? Que estaríamos dispuestos a hablar seriamente sobre la vuelta de Machado, si es que eso se consideraba de acuerdo con la familia y con lo demás. ¿Y qué hemos ofrecido, que me parece extraordinariamente importante? Pues trabajar con las ciudades del legado de Machado, con Soria, con las ciudades francesas, con Baeza, sobre todo para intentar que se le conozca más y mejor, porque lo mejor que se puede hacer de un poeta es releer su poesía. Por tanto, vamos a abrir, yo diría, un buen frente, si me permite la expresión, literario, para buscar aproximación entre ellos. Si nos permitieran que lo trajéramos, para mí sería una ilusión. No, supongo que no depende de nosotros, por tanto, la familia tiene mucho que decir y también ponernos de acuerdo en un consenso. Para muchos también, ¿eh? Consejero, dos cositas culturales que no quiero que se vaya usted de esta entrevista sin que se pronuncie al respecto. Por un lado, la ampliación del Bellas Artes de Sevilla, a ver si usted nos puede aportar alguna novedad al respecto. Y segundo, las atarazanas. ¿Cuándo se va a firmar ese acuerdo entre la Fundación Cajasol, la Caixa y la Consejería de Cultura? Y sobre todo, ¿qué le parece ahora que el Ayuntamiento quiera sumarse a esta iniciativa? Mire, hay una exposición fantástica en el Bellas Artes que el otro día inauguramos sobre el cubismo y Juan Gris. La recomiendo a quien desee verla, es maravillosa. Y lo cuento esto porque el vicepresidente de Telefónica, que fue el que vino a la inauguración conmigo, un hombre que domina bien el arte, que conoce bien Sevilla, me confiesa cuando entró en el Bellas Artes que no se imaginaba lo magnífico que es el Bellas Artes de Sevilla. Le dije, ¿estás hablando de la segunda pinacoteca o la tercera de este país? Ni no me lo podía imaginar. Es increíble. Le dimos un paseo, disfrutó. Yo le he ofrecido al Gobierno de la Nación que el Museo de Bellas Artes de Sevilla tiene que jugar un papel distinto al que ha tenido hasta ahora. ¿Por qué?
Pues por errores de todos. No vengo a echar la culpa a nadie. En este momento, primero el Gobierno de la Nación no está cumpliendo con el acuerdo que teníamos de la ampliación de Monsalve. Monsalve está allí, que lo único que hace es que nos cuesta dinero para mantenerlo cerrado, ¿no? Ahí podían ir las temporales. Fíjese, sería maravilloso en ese diálogo entre las temporales y las permanentes, ¿no? En fin, bueno, no se habla nunca de la ampliación. Pero yo quiero cambiar la estructura administrativa. Hasta ahora ha dependido de la delegación provincial de Sevilla. Hemos cambiado la estructura administrativa y ya depende de la propia consejería, por elevarla de nivel. Bueno, yo creo que hay que buscar un nuevo cambio. A mí me gusta el modelo del Museo de Bellas Artes de Bilbao, consistente en que todos los patronos, hay que buscar la fórmula de patronato, fundación, bueno, da igual. Todo el que está dentro de ese patronato, fundación, pone dinero. Consejero, nos queda 1 minuto y medio para todos. Por tanto, ese salto cualitativo me parece importante, es decir, para darle el espacio que tiene. Segundo tema, Atarazanas. Mire usted, cuando la Caixa decide llevárselas a Atarazanas, el CaixaForum de las Atarazanas y llevárselo a Torre Peli, usted se acordará que yo dije que era llevárselo allí era un proyecto sin definir, una torre sin acabar. Y la verdad es que no me gustó para nada. Fue un error que fue muy aplaudido por parte del Ayuntamiento, después rectificó, ¿no? Bueno, se llegó a un acuerdo en la financiación de las Atarazanas y la Consejería ha hecho un proyecto de diálogo con América. Me parece que Sevilla tiene que jugar ese papel. Hay demasiados argumentos para hacerlo. El año pasado le puse encima de la mesa un proyecto a la Caixa y a la Fundación Cajasol, porque quería la Caixa que se comprara la Fundación Cajasol. Estamos a punto de firmar ese acuerdo y yo lo único que le pido al alcalde es que nos deje trabajar. Mire, él tiene la maestranza de artillería, él tiene el mercado de abasto de San Bernardo, o sea, para hacer su propia realización. Este es la Tarazana es propiedad de la Junta de Andalucía, tenemos un modelo de gestión y cuando lo hayamos cerrado ese modelo de gestión, a mí no me importa que se incorpore al ayuntamiento. Hasta ahora, unas veces ha dicho que quería y otras veces no quería. Usted se acordará también, usted le ha hecho una entrevista y yo se la he escuchado y decía, es un problema de la Junta de Andalucía que tiene que arreglarlo. Bueno, yo lo único que digo es que nos deje trabajar, que nosotros tenemos aquí un proyecto definido para un espacio definido. En los próximos días firmaremos el convenio de gestión y nominaremos un arquitecto para hacer un proyecto diferente, porque no olvidemos que el CaixaForum se va a Torre Peli, por tanto no puede ser el mismo proyecto que había. Consejero, se nos ha acabado el tiempo, ha pasado de manera fulminante. Luciano Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el Plató de A por Todas y buenas noches. Muchas gracias. Volvemos en tan solo 3 minutos y comentamos la actualidad con Pepe Contreras, con Rosa Yacer, con Elena Carazo y con Raúl Limón. Seguimos en A por Todas, ahora en tiempo de tertulia, en compañía de Rosa Yacer, de Elena Carazo, de Raúl Limón y del director de este periódico económico que hoy nos trae a presentar precisamente Pepe Contreras. Es un periódico económico de ámbito andaluz, con vocación y espíritu autonómico, empresas imparables. ¿Cuándo ha nacido? Pues el periódico nació hace 5 meses, esta es la nueva etapa, este nuevo número pertenece a una nueva etapa en la que vamos a darle un enfoque andaluz. Hereda una tradición de una revista que se editó durante 8 años, Parques Empresariales, dedicada a fomentar precisamente todo el valor de las empresas. Y bueno, pues estamos reuniendo un equipo importante y sobre todo estamos acometiendo no solamente el proyecto de papel, que a la gente le sigue gustando el papel todavía, sino un proyecto multimedia que espero sea interesante. Y lo que resumo aquí, y resumimos el equipo, Fernando, es la experiencia de 4 años en El Economista, cuando estuve como delegado territorial, y me recorrí Andalucía y la verdad que vi una Andalucía que me gustaría reflejar en este periódico también, una Andalucía imparable. Pues, aunque suene a eslogan, ¿eh? Pues evidentemente suena a un eslogan muy reciente. Pero me gusta y muchas gracias por el detalle. Nada, amor, gracias a ti por darnos esta oportunidad de conocer Empresas Imparables, periódico en papel y en digital. En la red. Muchísima suerte. Muchas gracias a ti. Bueno, pues abordamos la actualidad sin lugar a dudas marcada por esa reunión política del líder de la oposición y de la presidenta de la Junta de Andalucía. Con pactos encima de la mesa, pero fundamentalmente focalizados en el paro. Y ambos han convenido en la necesidad de que el paro, no podía ser de otra manera, debe marcar la agenda política en Andalucía. Ahora bien, hay matices. La Junta pide un plan especial de empleo para Andalucía al Gobierno central. El señor Moreno Bonilla considera que la Junta tiene recursos suficientes como para hacer sus propios planes, y el cómo y el dónde. Mientras Moreno Bonilla considera que tienen que ser reuniones bilaterales, periódicas, entre la presidenta de la Junta y él, como líder de la oposición,
La presidenta de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, las sitúa, las enmarca dentro del Parlamento andaluz y con las tres fuerzas del arco con representación en el arco parlamentario. En concreto, pues evidentemente PSOE, PP, pero también Izquierda Unida. Vamos a ver a Juan Manuel Moreno Bonilla y a Miguel Ángel Vázquez. Y ver dónde hay gasto superfluo, que yo creo, y así lo estimo, que lo hay, y una vez que se tenga identificado dónde está ese gasto superfluo, identificarlo y concretar, poner esos recursos en donde más se necesita, que ahora mismo es en el empleo. Por tanto, yo lo que pido es que se haga una propuesta seria, que se mire exactamente los niveles de ejecución en políticas de empleo. No podemos estar pidiendo dinero fuera cuando no sabemos gastar el 100% de los recursos que disponemos ya en el ámbito autonómico. En materia de empleo, que es la prioridad de este Gobierno y todas sus políticas están orientadas al empleo, no hemos quedado sin respuesta sobre la petición de plan extraordinario. La presidenta le ha pedido que se incorpore a los demás grupos políticos y al Gobierno de Andalucía, al Gobierno y al Parlamento, para reivindicar un plan de empleo extraordinario como tienen otras comunidades autónomas. El señor Bonilla, en el día de hoy, no ha dado ninguna respuesta. Pues no ha dado ninguna respuesta, dice Miguel Ángel Vázquez. Yo sí pido a vosotros respuestas a la siguiente pregunta. ¿Creéis que esta reunión va a ser simplemente de cortesía protocolaria o vamos a ver algún tipo de acuerdo? ¿Sois optimistas o no? No, yo la verdad es que no esperaba grandes cosas de la reunión y a la vista de lo que ya estamos escuchando, del propio balance que hacen ambos, es que no ha habido grandes acuerdos en nada. Además, me llamaba la atención las palabras de Moreno Bonilla apuntando, me da la sensación de que viene a fiscalizar de nuevo la acción del Gobierno andaluz porque habla de que todavía puede haber ahí un gasto superfluo. No sé si ahora llega con idea de conocer a fondo cómo está funcionando y cómo se está realizando la gestión aquí en Andalucía y de ahí esas palabras. Y bueno, lo del plan de empleo extraordinario es una petición ya del Gobierno andaluz desde hace mucho tiempo, siguen reclamando al igual que existen otras comunidades autónomas y de momento, bueno, esta mañana el propio Diego Valdera recordaba los 2.800 millones de euros que le debe el Estado a la Junta de Andalucía, incluso apuntaba que era bastante más y que él estaría dispuesto bueno, dejamos los 2.800 millones de euros y nos lo dais como plan extraordinario de empleo. La petición sigue ahí, yo creo que la reunión ha servido de poco. No hay demasiado optimismo en Elena Carazo, no sé si lo compartís. No, hombre, yo creo que por sí solo el hecho de la reunión es una buena noticia porque no tenía ningún sentido que ese ejercicio de normalidad institucional no se produjera. Pero más allá de eso, yo creo que ha sido más relevante el análisis de las formas que el fondo, ¿no? O sea, creo que he estado leyendo esta mañana un poco y luego por la tarde un poco todo lo que se ha publicado, estamos más en las formas que en el fondo. Si se han pasado el móvil para whatsappear, si Moreno Bonilla ha hecho lo que nunca hizo Javier Arenas, que comparecer en San Telmo, es decir, quizás falta un poco de contenido y creo que eso va en el debe de Moreno Bonilla y le viene muy bien a la presidenta de la Junta, que sigue marcando agenda. Ella quería un perfil de este tema, lo ha solucionado y él sí se jugaba, que creo que bastante más que ella en esta cita de hoy y creo que está en su debe no haber sacado algo más en positivo. Hombre, yo creo que a mí la imagen de los dos líderes jóvenes enfrentándose, verlos los dos juntos, a mí me produce una gran satisfacción, porque es el símbolo de una nueva generación y de quizá otra forma de llevar la política. Y si consigue Moreno Bonilla que el PP más Montaraz vuelva a los foros apropiados, vuelva al diálogo, aquella historia tan tonta de no ir a Canal Sur a los debates, ¿recordáis? A mí me parece, yo creo que tiene que volver a la forma y a ser mucho más civilizado. Está muy bien, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Hoy precisamente una de las cosas que se desprende de este encuentro es que le ha pedido una auditoría general contra la corrupción, como una especie de juicio sumarísimo, de proceso abierto, de investigación, algo alucinante, parece que le ha pedido Moreno Bonilla a Susana Díaz y yo creo que es una forma un poco complicada de comenzar las cosas, sobre todo fundamentalmente por lo que supondría ahora hacer un proceso de revisión de todo, ¿no? Pero a mí me produce una gran satisfacción ver a dos personas jóvenes, imagino que con buenos proyectos, y lo de ver a comparecer en la propia Junta Moreno Bonilla es un signo de normalidad y ahora de que el PP andaluz dejará de ser Montaraz y volver a ser un poquito más normal. Me parece que eso está bien. Y con corbata roja. Sí, es un detalle. Sí, mira, a juego los a juego con la chaqueta de Susana. Con la chaqueta de la de presidenta. coordinación en... Sí, Yo creo que
a ver, yo creo que habíamos puesto todos, tenemos tantas ganas de que la situación cambie, que habíamos puesto expectativas sobre esta reunión que eran ilógicas. Es decir, este señor lleva una semana siendo presidente del PP, aunque ya supiera, según Rajoy, como él lo había querido, ya lo sabía de antes de que lo fuera designado. Pero bueno, una semana, entonces en una semana no da tiempo a preparar acuerdos, con lo cual lo que se ha producido hoy es una apertura de puerta, y me parece que en la situación en la que estamos viviendo, con ese enfrentamiento institucional tan rancio que había antes, el hecho de que ahora veamos este nuevo camino, yo creo que es una excelente noticia, y creo que puede ser un buen paso si ambos consiguen afianzar lo que han abierto hoy, es decir, si llegan a algo más de la imagen. Que después ya con Izquierda Unida o no, pues hombre, Izquierda Unida tiene que estar. Es que, eso es impepinable. Es absurdo. Claro, forma parte del gobierno andaluz. Forma parte de Andalucía, claro. El señor Moreno Bonilla no ha ido a reunirse con la secretaria general, ha ido a reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, que está apoyada en los votos de Izquierda Unida, evidentemente, ¿no? Claro, tiene que estar, además que tiene que estar, es decir, es que son las fuerzas parlamentarias. Yo creo que Susana Díaz ha sentado la base. O sea, todos convenís en la necesidad de que sea en el Parlamento. Claro. Sí, pero eso es lo que menos le interesa a Moreno Bonilla, porque Moreno Bonilla no está en el Parlamento. Entonces, él es el terreno de juego en el que no quiere jugar, así se acabe el mundo. Pero para eso están después los asesores, y para estar la foto, y se salen fuera y se hacen la foto. En fin, y lo que no sé qué opináis, si va a haber cambios o no va a haber cambios cuando haya ajuste de gobierno, porque si hay un ministro que va a ser candidato a las europeas, como todo indica que podría ser Arias Cañete, a lo mejor habrá cambios en Andalucía. Yo también he escuchado algunos rumores al respecto, y hay muchos nervios de muchos nombres que no salen, ¿no? Y eso a lo mejor le viene bien a Moreno Bonilla, los cambios. Con Rajoy es muy difícil, saber si cambia. Hace quiniela, Sí, hoy estaba no todo la el mundo. Hoy es verdad, hoy lo hemos visto todo, parecía todo conducido a que íbamos a conocer cómo deshojaba la margarita y iba a ser Miguel Arias Cañete, pero qué va, no había ni manera. fumata, ni blanca, ni gris. Por cierto, cambiando de tema, ¿os sorprende de nuevo esa ralentización de tiempos en el Partido Popular para nombrar candidatos, cuando ya sabemos que Billy Meyer es el candidato de Izquierda Unida, que ayer mismo Elena Valenciano iniciaba la precampaña en Andalucía con Susana Díaz, y sin embargo el PP dicen que tienen proyectos, pero no tienen candidatos? Hasta el 9 de abril, lo ha dicho, ¿no? Sí, bueno, han dicho que hasta que haya plazo, hasta que hay plazo, y que lo que sería irresponsable que una vez que hubiera el plazo no hubiera candidato. Si una vez que acabe el plazo no tiene usted candidato, pierde las elecciones. O sea, es que es de una obviedad un poco insultante. A mí me sorprende. No ha estado muy lúcida en la manera de expresarse hoy María Dolores de Cospedal, ¿no? A mí me sorprende cómo gestiona Rajoy su podridero de temas, ¿no? Es decir, porque todo lo mete ahí hasta que ya se pudre completamente, pero es que luego no sale bien. No ha salido bien en Andalucía, aunque se está intentando arreglar. En el País Vasco este fin de semana han tenido un problema, y esto, por no querer hacer una crisis de gobierno, por no tenerlo decidido, es probable que tampoco le salga bien, porque claro, ya es que piensa que lo han nombrado en un segundo tiempo, ¿no? Pero sobre todo con lo bien que le vendría un ajuste de gobierno a Rajoy en este instante, ¿no? Algunos ministros están bastante abrazados ya. Es que lo mismo, algunos que hemos mencionado. La persistencia en este tipo de actitud, lo mismo es una estrategia, y no está desconcertando. ¿Y va a sacar un candidato del que no se haya hablado de repente? No sé. O candidata. O candidata. Hombre, todo apunta a Arias Cañete, ¿no? Que tiene el perfil que quiere. Pero otra vez, Pepe, candidata. Venga, aquí no vale tirar la piedra y esconder la mano. Venga. ¿Quién va a ser? Yo no. Yo aparte querría deciros una cosa. Yo he trabajado durante 3 años con Miguel Arias, y os puedo decir una cosa. Es un tipo con una enorme capacidad de trabajo, muy proclive al diálogo, que se conoce muy bien los pasillos, y yo, en la etapa en la que estábamos, yo siempre le decía lo mismo: terminará siendo comisario. Yo creo que al final lo que él pretende es ser comisario de la Unión Europea. Y por cierto, hoy Luis de Guindos ha negado que quiera ser presidente del Eurogrupo, pero lo ha negado de una forma tan amable y tan suave que a mí me ha dado la impresión lo que sí sabemos es que Miguel Arias Cañete no quiere ser europarlamentario, lo que quiere ser es comisario. Claro. Comisario. Oye, mira, yo no puedo decir que estoy convencido de eso, pero no tengo ninguna. Garantízame que soy comisario, que si no, no me presento a la. Y ahí estarán los juegos, a lo mejor, de poderes con Merkel, un pequeño esto de análisis, un poco lo mismo. Un poco extraño, ¿no? La gestión que está haciendo Arias Cañete del tema de Dragado y de Doñana puede tener relación con eso. Es decir, sabe que es un tema muy sensible en Europa, con un lobby potentísimo, y no quiere ser el ministro o futuro comisario que tiene un
un punto negro en Doñana, porque sería toda la comunidad científica ponerse en contra si sale el tema del degradado. Sé que es un análisis un poco diferente. Un pequeñito en Almoraima también, pero une el Almoraima. Efectivamente, o sea, creo que esos temas él lo está gestionando con... De todas maneras, os digo una cosa... mirando a Bruselas, no mirando solo a Andalucía o mirando solo a España. Os digo una cosa, es un experto en crisis y en manejarse, y sobre todo ha sido uno de los incondicionales de Rajoy. Cuando Rajoy estaba abajo, él estaba allí. Cuando ha vuelto a estar arriba, él está ahí. Pero está haciendo un trabajo de estar al lado del líder, y el líder está muy solo en muchas ocasiones, con lo cual esa cosa también se agradece. Conozco muchos líderes que han estado muy apoyados, y esos puntos de apoyo no sé dónde están en estos momentos. Bueno, yo creo que va a ser él, pero totalmente. Bueno, yo creo que va a ser él. Pero tu quiniela es Miguel Arias Cañete, ¿no? Mi quiniela es Miguel Arias, sí. Yo creo que también, aunque hoy hablaban había salido algún nombre más, pero yo creo que va a ser también Arias Cañete, y creo que él es lo que quiere. Y creo que quizás si Rajoy no lo hace es porque cómo te vas a quitar del gobierno al único ministro que más o menos aprueba las valoraciones, es decir, o sea, tiene todo el gobierno con unas valoraciones horribles y te quitas al único que más o menos te sube la media. Yo creo que es un poco el riesgo que... Qué curioso esto. Estaba acordándome que en las encuestas, precisamente en los últimos 4 años de Aznar, los peores ministros valorados eran precisamente Miguel Arias y Cele Villalobos en aquellos tiempos. Fíjate con lo que son las cosas. Pues es el trabajo tranquilo, soterrado y callado que hace Arias Cañete. Bueno, y que los demás se lo han puesto muy fácil. Bueno, los demás que algunos... Te ponen la foto al lado del ministro Wert y de repente... O Gallardón, en este momento. O Gallardón, por ejemplo. Gallardón, ¿no? La próxima, cuando se ponga en la escalera, les va a decir: Gallardón, ven aquí un momento. Que te voy a decir hay una grandes cosa. ejemplos en el refrendero español para simbolizar eso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a contarlo. Bueno, quiero preguntaros, porque hoy ha habido un desayuno informativo de Europa Press y también de la Fundación Cajasol, en la que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha señalado, ha lamentado, pues ya lo ha dicho en otras ocasiones, no es ninguna sorpresa, que el gobierno andaluz está yendo a un ritmo menor de lo esperado, que hay que dar un impulso a las leyes, y en ese sentido, pues Juan Cornejo, el secretario de Organización del PSOE andaluz, ha sido quien ha adelantado que mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar la ley de la memoria democrática. En fin, no para buscar revancha de nadie, pero sí para intentar, pues, hacer justicia con las víctimas del franquismo. En fin, ¿qué os parece esta ley? Llega en un momento oportuno. Bueno, llega tarde, siempre llega tarde, pero bueno, es el momento oportuno en tiempos de crisis y en el momento en el que estamos. Bueno, lo que pasa es que había un listado de asuntos que eran de obligado cumplimiento en el pacto, y algunos van retrasándose notablemente y otros los han dejado un poquito descafeinados, con lo cual Izquierda Unida tendrá que vender ante el electorado que lo que prometió y lo que iban a hacer mediante el pacto lo cumplen, porque las bases de Izquierda Unida son un poco puñeteras, ¿eh? Así que ojo al tema, ¿eh? Yo no comparto que lo urgente te tenga que hacer olvidar lo importante. Es decir, yo esto creo que es importante, probablemente ahora no sea una prioridad para los andaluces, pero es un tema importante y creo que el gobierno andaluz hace bien llevándolo al Consejo de Gobierno y solucionando este tema cuanto antes. Evidentemente, quizás no sea lo más prioritario, pero creo que tiene importancia. Yo creo que es prioritario. Fíjate, yo creo que no. El hecho de que tenga el apellido histórico no le hace ser menos vigente. Es decir, tenemos un gravísimo problema en España, y Andalucía puede resolverlo, que es que todavía no hemos terminado de escribir la historia y no la estamos enseñando en los colegios ni en los institutos. Entonces, si la ley de memoria histórica, por ejemplo, obliga a que la represión franquista entre en los colegios, se estudie la verdad, eso nos ayudará a entendernos muy bien, ¿eh? Mucho mejor de lo que nos hemos entendido hasta ahora, porque la historia que hemos estudiado nosotros estaba muy coja, muy coja. Faltaba un relato importante. Es muy importante, para entendernos a nosotros mismos. Historia moderna y contemporánea, cuando terminé periodismo, y cuando llegabas al franquismo y la transición pasabas como y es urgente, porque nos quedan muy pocos testigos de esa época. De todas maneras, lo más sabroso del desayuno, me hubiera encantado estar, pero esta mañana no pude estar en esta historia, es eso de que ha dicho Valderas, de que hoy no hay motivo para el adelanto electoral, pero puede haberlo mañana. No sé si tiene que ver con que mañana se apruebe esa ley, ¿no? Pero eso lo puede decir siempre, ¿no? Sí, pero eso no, pero a ver... Vienen jugando un poco a ese quilombo, ¿no? En fin, lo que sí me ha llamado mucho la atención de Diego Valderas, y que creo que has estado ahí presente, ¿no?, en el desayuno de Elena Carazo, es la ley que dice que quiere el gobierno impulsar para, si no recuerdo mal, la economía social ampliada, que es, en definitiva, dar prevalencia a las pymes y a las cooperativas frente a las grandes industrias, ¿no? Exactamente, que algunos en el desayuno pues empezaron a interpretar como que era un poquito un reproche a la presidenta de la Junta por esas reuniones que ha mantenido con los grandes empresarios del IBEX 35 y bueno, él insistía que no iba por ahí, que era por darle más relevancia, como tú decías, al tejido productivo
andaluz que está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas. Bueno, la verdad es que nos ha llamado la atención ese nombre de economía social ampliada porque... Suena la gafa del propio gobierno andaluz. Claro, porque es como estamos aprendiendo un nuevo vocabulario. Suena la gafas de Google para la realidad ampliada. Sí, sí. Bueno, al final la idea es que, al menos así es lo que yo he entendido de Diego Valera, es eso, darle ese papel a las empresas que reparten la riqueza entre el entorno, y también daba un toque de atención interesante con el tema del ahorro de los andaluces, que el objetivo es que ese ahorro se quede aquí y se gestione desde aquí. Tienen un comportamiento mucho mejor este tipo de empresas en situación de crisis, y con lo cual entiendo que Valera le parezca algo relevante y que sea una de sus propuestas, porque tiene un comportamiento, creo que eran del 2% de pérdida de empleo. Y es coherente con el discurso de Izquierda Unida, evidentemente. Lo que pasa es que ha cogido con el pie cambiado, claro, a más de un consejero de la Junta de Andalucía. Incluso algún consejero con competencias, ¿no? En el ramo, ¿no? Bueno, ya desde luego es que... Y allí presenta, además. Es que en los desayunos de Diego Valera ya estamos acostumbrados a que suelte alguna noticia de este tipo. En busca del hueco perdido, no sabemos muy bien. Y nos ha sorprendido un poco el día, quiero decir, o sea... por la reunión de ponte Susana con Moreno Bonilla. De Chávez, presidente de la Junta, Gaspar Zarría, vicepresidente, y el mismo día, a la misma hora, un desayuno informativo de este calado. Eso demuestra que siendo un gobierno, no es un gobierno como el que estamos acostumbrados. Bueno, pero sí es cierto, Rosa, que había 5 consejeros del gobierno andaluz, pues 4 de ellos socialistas, arropando a Diego Valera. Eso sí, la verdad que era noticiable de esa forma. Bueno, son las opiniones de Raúl Limón, de Rosa Yacer, de Pepe Contreras y de Elena Carazo. Vamos a ver qué se ha opinado, bueno, una breve muestra, en las redes sociales. Llega Mundo Blog. Manu Guerrero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues hoy ha sido un día muy interesante en las redes sociales. Se ha hablado de muchos temas, entre ellos uno que acabamos de abordar aquí en la mesa de tertulia, esa reunión del presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, y Susana Díaz. Si les parece, vemos algunos de los tuits que se han dicho, se han escrito sobre este asunto. Y empezamos, por ejemplo, con Andrés Mellado, que dice: Juanma Moreno no entiende que Andalucía tenga como prioridad un plan de empleo como el que Rajoy ha dotado a otras comunidades autónomas. Me quedo muerto. Dice Ismael López Martín, dice: presidente, no hay mejor título para esta imagen, y acompaña una imagen, como ven, de Moreno Bonilla con el cartel de la sala de prensa detrás. Antonio Burgos dice: el pastelero Moreno Bonilla estrena confitería en San Telmo, 2 puntos. Susana Díaz no debe dimitir actualmente por los ERE. Antonio Burgos de nuevo dice: comienza en San Telmo la reunión entre Díaz y Moreno. ¿Habrá intercambio de currículum y de dedazo? Ángel Romero dice Moreno Bonilla que hará pública su declaración de IRPF y bienes cuando termine su relación laboral con el gobierno, pero ¿no acabó el viernes? Ángel Romero otra vez dice: ¿y Moreno Bonilla no ha dicho nada sobre hacer pública la declaración de la renta y bienes de su esposa? Es cargo político en el Ayuntamiento de Madrid. José dice: tengo la esperanza de que hoy, tras la reunión con la presidenta de la Junta, Moreno Bonilla no salga insultando, como siempre. Y por último, Andrés Morales dice: Moreno Bonilla se niega a unirse a la petición de un plan especial de empleo para Andalucía al Gobierno de España. Nada nuevo. Y también se ha hablado mucho de elecciones europeas y del no candidato del Partido Popular. Se esperaba para hoy, pero habrá que seguir esperando. Estos son algunos de los tuits que hemos leído sobre este asunto. Noticias Mallorca decía: Rajoy mantiene la incógnita sobre el candidato a las europeas, pero pide al PP que se vuelque en la campaña. Jesús dice: vivo con la angustia de que Rajoy me escoja para ser candidato del PP a las elecciones europeas. Por mí, HBD, decía: dirigente del PP quitan importancia a que Rajoy no haya desvelado quién será el candidato a las europeas. Felipe Alcaraz dice: elecciones europeas, el guión ya está escrito. Los que han pactado esta Europa harán ahora el simulacro de pelearse. Martu Garrote dice: para mí que nadie del PP quiere ser el cabeza de lista que palme en las elecciones europeas del 25 de mayo. Y hablando del PP, mucho revuelo han creado unas palabras de González Pons en las que decía que si el PSOE ganase las elecciones volveríamos a lo peor de la crisis. Reacciones como estas.
Román Ruiz Llamas dice: González Pons no siente vergüenza ajena por sus afirmaciones. ¿No dijo que el PP iba a crear 3,5 millones de puestos de trabajo si ganaban? Jerónimo Guerrero dice: a González Pons lo sacan en elecciones para que diga tonterías y barbaridades y después lo hibernan hasta las siguientes. Magda Sevilla dice: me parto escuchando a González Pons. Decididamente la derecha sabe que va de cabeza al estrepitoso fracaso. Y Eterno Primavera dice: González Pons es todavía peor actor que Manolo Escobar. Pero si González Pons ha liado la traca, mucho peor ha sido lo del periodista Antonio Burgos. Lo vemos a raíz de un tuit de la revista Mongolia. En un artículo que dice, revista Mongolia lo compartía así: he aquí una momia con tribuna periodística, y comparte este titular y su subtítulo. ¿Y el Día del Hombre? Se preguntaba Antonio Burgos. Que las mujeres se puedan vestir de nazareno en Sevilla es una conquista mucho más importante que el voto femenino. Por supuesto le han llamado de todo, pero por decoro no lo vamos a reproducir aquí. Y cambiamos de asunto y les mostramos un tuit que hemos visto en el perfil de Curro Troya. Las estafas de masa, dice: primera factura de una pensionista de 85 años que vive sola, empadronada en Málaga. 150 euros, como podemos ver en la nueva factura. Y para terminar, una foto que hemos visto en el Facebook de Mercedes de Pablo y que nos ha llamado mucho la atención. Está tomada en la última manifestación en contra de la reforma de la ley del aborto. Una pancarta en la que podemos leer: somos las nietas de las brujas que no lograsteis quemar. Es todo por hoy. Manu Guerrero, muchas gracias. Buenas noches. Columna de cierre desde Cádiz, Fernando Santiago. Me parece fantástico que se hayan entrevistado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente del principal partido o único partido de la oposición, Juan Manuel Moreno Bonilla. Juanma y Susana se hayan visto las caras, ambos que son de la misma generación y que tienen el mismo currículum, es decir, ninguno. Pero es bueno para Andalucía que se hable. Yo creo que no debería verse como una cosa extraordinaria, debería verse como algo natural, que los dirigentes de los partidos políticos se vieran con periodicidad, hablaran con periodicidad. Si es posible llegar a algún tipo de acuerdo, mejor. Si no se llega, por lo menos que se hable, se converse y haya un trato institucional, que eso no quita para que pueda haber divergencias de toda índole. Que ese acuerdo que se llegue sea un plan de empleo, pues sería lo ideal, porque el Partido Popular gobierna en las principales ciudades y diputaciones andaluzas y en el Gobierno de España, y que todas las administraciones participen de un mismo plan de empleo, ya que es el principal problema, con mucho, de Andalucía. Si por las causas que sean no se llega a un acuerdo, porque los objetivos que se planteen o los medios que se quieran disponer no permiten ese acuerdo, pues tampoco hay que establecer ningún drama. Yo digo que es lo ideal y aquello que se vería útil para el conjunto de los ciudadanos. Esta entrevista de alguna manera viene a confirmar ese cambio generacional que se ha producido al frente de la política andaluza, con la llegada de Susana Díaz, de Juan Manuel Moreno, de Antonio Maillo, que a su vez sustituyen pues a otra generación, la de Chávez, Griñán, Valderas y Arenas. Esperemos que la llegada de esta gente en torno a los 40 años suponga también nuevas formas y que dejemos de un lado esa política partidista de regate corto a la que nos tienen acostumbrados ellos mismos, y que se revistan de una cierta amplitud de miras y sean capaces de abrir la política a los ciudadanos, de pensar no en ellos mismos y no en sus partidos, sino en el interés general de los andaluces. En eso estamos todos, eso queremos todos, y ojalá esta entrevista sirva para eso. Yo lo dudo mucho, desde luego, porque al final creo que los políticos lo único que hacen es pensar en sí mismos, luego en sus partidos y si acaso en el grupúsculo que en el seno de sus partidos puedan representar. En todo caso, bienvenida a la entrevista y esperemos que tenga resultados positivos para los andaluces.
La columna de cierre desde Cádiz, como siempre todos los lunes, con la firma de Fernando Santiago. Elena Carazo, Raúl Limón, Pepe Contreras, Rosa Yacera, los cuatro, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias, buenas noches. Y Pepe, muchísima suerte con Empresas Imparables. Muchísimas gracias por esta tertulia libre, que hoy lo he dicho en el Twitter, tertulia libre. Vamos, muchas gracias y así esperamos seguir siéndolo. Bueno, mañana contaremos con la presencia del secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz. Y en la tertulia tendremos a Silvia Moreno, a Javier Aroca, también nos acompañarán Fernando Vicente y Carlos Rosado. La columna de cierre, Ana Huguet. Y como siempre iremos a por todas.